Bueno, entonces vamos a ver ahora la clase de osteoporosis. Vamos a ver tratamiento de osteoporosis. Y aquí, entonces, nada más para acordarse un poquito la parte de la fisiología del ciclo de remodelamiento óseo. Hay que acordarse que el hueso es un tejido dinámico y que constantemente estamos formando y destruyendo hueso. Entonces, el que inicia todo el ciclo de remodelamiento óseo termina siendo el osteoclasto. El osteoclasto viene de las células progenitoras que realmente son derivados de los macrófagos. Entonces, de estos precursores, una vez en el hueso, vamos a tener la diferenciación hacia los osteoclastos. Los osteoclastos entonces van a producir resorción ósea y produce una serie de factores que estimulan la formación de la actividad del osteoblasto. Y el osteoblasto entonces se va a encargar de síntesis de hueso de nuevo para luego entonces producir la mineralización de este osteoide. Y los osteoblastos también alteran la función del osteoclasto. Entonces hay una interrelación en la función de ambas células. Dentro de los factores que nos activan el osteoclasto, tiene que ver con todos los factores que producen inflamación. Entonces aquí, por ejemplo, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, 11, 17, ¿verdad? PTH, entonces la hormona paratiroidea, estimulan la actividad del osteoclasto. Y el otro factor que aquí que activa el osteoclasto termina siendo esto que está ilustrado aquí azul, que es el ligando RAN. Ligando RAN, vamos a estar hablando mucho de esta proteína, de esta sustancia. Ligando RAN se une a su receptor, que es el receptor RAN, ¿verdad? Y el RAN entonces produce activación del osteoclasto. Entonces, si todos estos factores explican por qué en estados inflamatorios voy a tener entonces mayor resorción ósea. También hay que tomar en cuenta que los glucocorticoides, ¿verdad? Los glucocorticoides aumentan la actividad del osteoclasto. ¿Okay? Por otro lado, la osteoprotegerina, ¿okay? Lo que hace es bloquear el efecto del ligando RAN. Entonces, si yo estoy bloqueando el efecto del ligando RAN no puede actuar sobre el receptor y por lo tanto la función final de la osteoprotegerina es inhibir la acción del osteoclasto. Y aquí nada más acordarse que el ciclo de remodelamiento óseo, hasta los 30, 35 años, en general todos vamos a formar más de lo que estamos destruyendo. Y después de los 30, 35 años que alcanzamos el pico máximo de densidad mineral ósea, vamos a destruir más de lo que somos capaces de formar. Y este proceso se acelera sobre todo durante los primeros 5 años después de la menopausia en las mujeres. Bueno. Ok. Nuevamente, entonces, el osteoclasto, entonces tenemos los precursores que vienen a partir de los macrófagos. Entonces, vamos a tener entonces que hay la activación del osteoclasto. Entonces, nos lleva a los osteoclastos que son multinucleares, que son los que producen resorción ósea. Y luego, entonces, vamos a tener que los osteoblastos pueden secretar entonces el ligando RAN y osteoprotegerina, ambos factores. Y si tenemos ligando RAN sin el efecto de la osteoprotegerina, entonces vamos a tener activación del osteoclasto y la osteoprotegerina bloquea el efecto del ligando RAN y por lo tanto no voy a tener activación del osteoclasto. Por otro lado, vamos a tener una serie de factores adicionales que tienen que Doctor, ver perdón. con... Sí, Usted dijo que el osteoblasto también producía el ligando RAN. ligando RAN puede ser producido a partir de los osteoblastos también, sí. Ok, está bien, gracias. Sí. Luego, tenemos otras vías que pueden modificar la actividad del osteoblasto. Y aquí hay una forma de modularlos farmacológicamente que vamos a ver al final. Y en esta vía vamos a tener la vía del Wnt, del WNT. La vía del Wnt lo que va a hacer es estimular la vía de la beta-catenina, que esto favorece la actividad del osteoblasto y favorece la acción de formación ósea. Una de las proteínas que inhibe la vía del Wnt es la esclerostina. Entonces, vamos a ver al final que podemos tener anticuerpos monoclonales que bloquean el efecto de la esclerostina. Si nosotros bloqueamos el efecto de la esclerostina, entonces vamos a tener una mayor activación de esta vía de la beta-catenina y por lo tanto vamos a tener mayor actividad del osteoblasto. ¿Ok? Entonces, osteoporosis, el otro concepto aquí. Osteoporosis es la enfermedad metabólica más frecuente a nivel mundial. Y lo que pasa con la osteoporosis es que es una alteración en la microarquitectura del hueso que condiciona fragilidad.
Entonces, realmente entre normal, osteopenia y osteoporosis, esto es un continuo. Y la diferencia entre osteopenia y osteoporosis es el grado de severidad de la pérdida de la arquitectura ósea. Entonces, nosotros no tenemos ninguna forma de medir esta arquitectura ósea, ¿verdad? Y lo que estamos viendo es realmente con la densitometría es densidad mineral ósea, o sea, el grado de mineralización. Y asumimos a partir de ahí de qué tan fuerte está el hueso, pero no es la mejor técnica que existe. Por otro lado, la osteoporosis produce síntomas. El paciente va a tener alguna manifestación clínica. No debería, solo fracturas. No va a tener síntomas a menos de que se fracture. Entonces, uno de los errores más comunes que impacta directamente en la toma del medicamento es que los pacientes se hacen densitometrías óseas o los colegas pedimos densitometrías óseas porque el paciente tiene dolores osteomusculares. Y donde sale con osteoporosis y le damos un medicamento, ¿qué va a pasar con los dolores? Se mantienen porque no tienen que ver con la osteoporosis. Exactamente, siguen igual porque los dolores no son por la osteoporosis. Entonces, si el paciente iba con la expectativa de que su osteoporosis era la causa de los síntomas y toma el medicamento con el fin de aliviar síntomas y los síntomas persisten, dice el medicamento no funciona y me lo dejo de tomar, ¿verdad? Pero no. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de la osteoporosis? Evitar fracturas. Evitar fracturas. Entonces, eso hay que explicárselo al paciente porque de lo contrario, el paciente tiene una expectativa que no es real y por supuesto que eso se va a traducir en un abandono de tratamiento. La adherencia a los medicamentos de osteoporosis es bajísimo, ¿verdad? Y en parte es por eso, porque el paciente no siente que le alivia la razón de por qué llegó a consultar, pero hay que explicarle que la causa del dolor es otra y tendríamos que buscarle otra causa del dolor. Y lo más común es que sea más bien osteoartrosis, ¿verdad? Que sea diferente. Ok, entonces, a grandes rasgos nosotros podemos clasificar los fármacos que utilizamos en osteoporosis en dos grandes grupos terapéuticos, en los antirresortivos y en los anabólicos. Los antirresortivos, como el nombre lo indica, estamos actuando más bien inhibiendo la resorción ósea, entonces estamos inhibiendo la acción del osteoclasto. Y aquí el grupo más utilizado termina siendo los bifosfonatos y vamos a hablar un poquito otra vez de estrógenos externos y los anticuerpos antiligando RAM. Y por otro lado tenemos los anabólicos, que aquí tenemos análogos de PTH, entonces teriparatide, abaloparatide, y el anticuerpo monoclonal antiesclerostina que les decía que se llama romosozumab. Entonces vamos a empezar con los bifosfonatos. Los bifosfonatos son análogos de pirofosfato. Este es el pirofosfato y estos son los primeros bifosfonatos que salieron. ¿Ok? Entonces vean que son análogos de pirofosfato. Tiene una estructura química muy similar al pirofosfato. Lo que cambia es que este segundo oxígeno de aquí tiene una serie de residuos que son diferentes aquí. ¿Para qué sirve el pirofosfato? ¿Cuál es la función del pirofosfato? ¿Cuál es la función fisiológica del pirofosfato? ¿Alguien se acuerda? Es un precursor para la síntesis de ATP. Entonces, estos primeros bifosfonatos que aparecieron, que ya hoy en día no se utilizan, nosotros tuvimos en algún momento aquí en el país etidronato, ¿verdad? Pero ninguno de estos se utilizan hoy en día. Estos análogos de pirofosfato lo que hace es interferir, ¿verdad? Inhibir la síntesis de ATP del osteoclasto. Entonces, si el osteoclasto no es capaz de producir ATP, no hay energía y por lo tanto hay apoptosis del osteoclasto. Los bifosfonatos de segunda o tercera generación, lo que cambian con respecto a estos primeros bifosfonatos es que vean que el residuo de aquí contiene nitrógeno. Pues aquí tenemos pamidronato, que contiene un nitrógeno aquí, alendronato, tiene nitrógeno, ivandronato, aquí está el nitrógeno, risedronato, tiene el nitrógeno, y soledronato tiene el nitrógeno. Entonces, estos se llaman bifosfonatos nitrogenados. Y lo que hace esto básicamente es aumentar la potencia de la actividad del bifosfonato y ya cambia su mecanismo de acción. Entonces, dejan de actuar como análogos de pirofosfato, ¿verdad? Sino que empiezan a actuar en la vía del mevalonato. Ya vamos a hablar de eso en un momento. Entonces, algunos clasifican a risedronato y soledronato como tercera generación, pero realmente para efectos prácticos no hace mucha diferencia
si estos se ponen todos como segunda generación o estos dos como tercera generación. Lo que sí es que son mucho más potentes que los de primera generación. Luego, la vía de administración de estos de segunda generación es diferente. Pamidronato y zoledronato, estos dos existen únicamente en forma intravenosa. En cambio, ivandronato existe en forma vía oral e intravenoso. Y risedronato, alendronato e ivandronato existen en vía oral. ¿Por qué existe vía intravenosa? Ahorita vamos a ver que la biodisponibilidad de estos fármacos es muy mala, ¿verdad? La biodisponibilidad de estos fármacos por vía oral es menos del 1% en las ocasiones. Entonces, eso hace que se haya desarrollado estas formulaciones intravenosas, ¿verdad? De pamidronato, zoledronato e ivandronato. Entonces, nuevamente, los que son intravenosos son pamidronato, zoledronato, ivandronato. Los orales son alendronato, risedronato, ivandronato e ivandronato. Por lo tanto, entonces está tanto en oral como intravenoso. Nosotros tenemos ahorita en el país estos cuatro, ¿ok? Alendronato, risedronato, ivandronato y ácido zoledrónico o zoledronato. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos medicamentos? Entonces, los de segunda generación, estos bifosfonatos, una vez administrados tanto por vía oral como por vía intravenoso, se depositan rápidamente en hueso. Una vez depositado en hueso, donde se activa el osteoclasto y el osteoclasto empieza a producir resorción ósea, esta resorción ósea libera entonces el bifosfonato que estaba previamente depositado ahí. Y entonces este bifosfonato entra al osteoclasto, se internaliza en el osteoclasto y lo que va a hacer es, en la vía enzimática, esta es la vía endógena de síntesis del colesterol, que lo vamos a ver dentro de unas semanas cuando veamos la clase de lípidos. Entonces, las estatinas inhiben la conversión de hidroximetilglutaril-CoA hacia mevalonato. Y los bifosfonatos actúan un poquito más abajo en la conversión entre mevalonato y farnesilpirofosfato. Entonces, los bifosfonatos lo que hacen es inhibir esta conversión de mevalonato hacia farnesilpirofosfato. ¿Por qué es importante esto? Del farnesilpirofosfato nosotros podemos producir colesterol, pero a partir del farnesilpirofosfato también se puede producir proteínas isopreniladas, proteínas geranopreniladas, ¿verdad? Y vías que tienen que ver con la señalización de la vía del RAS. Entonces, cuando nosotros estamos inhibiendo el farnesilpirofosfato, inhibiendo la producción de farnesilpirofosfato con los bifosfonatos, realmente el mecanismo principal es inhibición de la producción de proteínas isopreniladas, que esto lo que hace es inducir inhibición de la acción del osteoclasto y apoptosis del osteoclasto. Entonces, estamos inhibiendo vías de señalización intracelular que nos llevan entonces a disminuir la actividad del osteoclasto. Entonces, nuevamente, se produce, entonces el bifosfonato se deposita en hueso. Una vez que se produce la activación del osteoclasto, hay resorción del hueso. Entonces, esto libera el bifosfonato se internaliza dentro del osteoclasto, inhibe la acción del osteoclasto, produce apoptosis del osteoclasto y por lo tanto frena la resorción ósea. ¿Ok? ¿Quedamos claros con la acción de los bifosfonatos de segunda y tercera generación? Sí, doctor. Bien. Ok. Entonces, los de primera generación actuaban por el ATP y ya vimos, pero estos de primera generación prácticamente no los utilizamos hoy en día. Luego, Doctor, ¿cuál es exactamente la enzima que bloquean? es la conversión aquí, es el paso entre mevalonato y farnesilpirofosfato. Ajá, pero ¿cuál es la enzima exactamente? No me acuerdo el nombre Es que exactamente de la veo que enzima. es que veo que en la figura hay varias. Está el isopentenil difosfonato. No, estos no son enzimas. Estos son productos que vienen después del farnesilpirofosfato. ¿Ok? Entonces, la vía principal que está bloqueando en el osteoclasto es la vía que lleva las proteínas isopreniladas. Esta vía. Ok, ok, ¿Ok? ok. Listo, gracias. Ok. Luego, la otra indicación que tienen los bifosfonatos no es solo para el tratamiento de la osteoporosis, sino que los bifosfonatos se usan para el tratamiento de metástasis óseas. Y esto es por el efecto nuevamente antirresortivo. Entonces, a ver, ¿qué pasa con las metástasis óseas? Si nosotros tenemos invasión inicial de las metástasis en el tejido óseo, estas células metastásicas tienen varios efectos. Uno, va a producir factores proinflamatorios y ya vimos hace un momento que los factores proinflamatorios aumentan la actividad del osteoclasto. Estos también van a aumentar los niveles de ligando RANK y van a bajar los niveles de osteoprotegerina.
Entonces, también aumentan la actividad del osteoclasto. También muchas de estas células metastásicas son capaces de producir localmente péptidos relacionados a la PTH, a la paratormona. Y esto también activa, entonces favorece la diferenciación activa y activación del osteoclasto. Todos estos factores, al final de cuentas, producen mayor actividad del osteoclasto. Entonces, la actividad del osteoclasto, por supuesto, entonces a nivel local produce resorción, y al producir resorción, entonces, ¿a qué nos va a llevar con el calcio? ¿Qué va a pasar con el calcio sérico? Aumenta. Aumenta, entonces nos puede llevar a la hipercalcemia, a la malignidad, eso por un lado. ¿Qué va a pasar con la fortaleza ósea en ese lugar? Va a ser más débil. Más débil. ¿Y eso en qué se traduce? Quebraduras Sí. patológicas. Entonces nos puede llevar a fracturas patológicas en los sitios metastásicos. Y lo tercero, entonces, es que la actividad del osteoclasto también va a producir una serie de factores, incluyendo factor de crecimiento transformador beta, factor de crecimiento similar a la insulina, entonces IGF-1, ¿verdad? Puede producir quimiotaxis, ¿verdad? Y todo esto, más bien lo que hace es favorecer la proliferación de la célula metastásica. Entonces favorece la progresión de la metástasis ósea. Entonces que haya crecimiento y haya más metástasis óseas eventualmente. Entonces, el tratamiento con el bifosfonato en presencia de metástasis óseas, lo que va a hacer es, uno, ¿qué pasa con el calcio entonces? ¿Cuál sería el beneficio en el calcio? ¿Qué vamos a prevenir? La hipercalcemia. Nos vamos a prevenir la hipercalcemia o tratamos la hipercalcemia, porque se puede utilizar como tratamiento también. ¿Qué va a pasar con las fracturas patológicas? Se tratan de prevenir. Entonces prevenimos, entonces disminuyen fracturas patológicas. Y si disminuyen fracturas patológicas, estamos disminuyendo también el número de procedimientos asociados a la fractura patológica. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar con la progresión de la metástasis? Va a enlentecer. Entonces va a enlentecer. Entonces, los bifosfonatos se utilizan para el tratamiento de metástasis óseas por cualquier tipo de tumor. ¿Okay? Entonces, no es específico para un tumor en específico, ya sea metástasis óseas de cáncer, cáncer de mama, metástasis óseas de cáncer de próstata, de cáncer de tiroides. Cualquier tipo de metástasis óseas se puede tratar con bifosfonatos. ¿Okay? Podemos tratar cualquier hipercalcemia también. ¿Qué pensarían ustedes? Que no, solo las que son como de origen óseo. No, pero sí sirve, ¿verdad? Entonces, incluso, por ejemplo, intoxicación por vitamina D, podríamos utilizar bifosfonatos en el agudo, digamos, tienden a responder mejor a esteroides, pero pueden responder a bifosfonatos. Entonces, cualquier cosa que bloqueemos la resorción ósea, vamos a tener menos liberación de calcio hacia la circulación sistémica. Uno de los puntos importantes aquí, que para efectos de eventos adversos que vamos a ver ahorita, vea que en las clases de básica no hemos tocado dosis, ¿verdad? Porque eso es más de clínica, pero aquí este punto es relevante. El medicamento más potente que se ha demostrado aquí para esta parte de resorción ósea termina siendo el zoledronato. Las dosis de zoledronato, de ácido zoledrónico, de este, que usamos para osteoporosis, termina siendo una infusión una vez al año de 5 miligramos. Entonces 5 miligramos anuales. Pero cuando lo estamos utilizando para metástasis óseas, la dosis es 4 miligramos mensuales. Entonces 4 por 12, 48 miligramos. Entonces estamos hablando que el tratamiento de metástasis óseas requiere dosis de bifosfonatos que son 10 veces mayor que las dosis que utilizamos en osteoporosis. ¿Ok? Entonces, lógicamente, ¿quién va a tener más efectos adversos? ¿Cuál dosis? El tratamiento de metástasis. Entonces, el tratamiento de metástasis, ¿verdad? Entonces, ahorita eso sí fundamental para diferenciar cuando veamos los eventos adversos de los bifosfonatos. Ok. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es bloqueando la resorción ósea, donde en el aumento de la resorción ósea eventualmente nos lleva a hipercalcemia, fracturas y, por supuesto, dolor, ¿verdad? Entonces, a raíz de la fractura vamos a tener dolor y estamos bloqueando todo este efecto de las metástasis óseas. Ok. Estos fármacos como tal, los bifosfonatos tienen una alta afinidad por el hueso, entonces ya les dije que una vez administrados se depositan rápidamente en el hueso y se depositan aún más en aquellos sitios donde tiene resorción activa.
tienen una baja concentración sistémica y el fármaco que no se deposita en hueso rápidamente se elimina por el riñón. Sin embargo, los bifosfonatos son nefrotóxicos, entonces están contraindicados en insuficiencia renal, o si yo tengo a alguien que tiene insuficiencia renal y me hace hipercalcemia malignidad y necesito tratarlo con bifosfonatos, tengo que ajustarle la dosis por función renal. La biodisponibilidad es muy baja. Les mencionaba que es menos del 1% cuando lo damos por vía oral. Entonces, ¿cómo se toman los medicamentos? ¿Cómo se toman los bifosfonatos por vía oral? ¿Cómo han visto ustedes que se da? ¿Qué se le dice al paciente? ¿Cómo instruimos al paciente que debe tomar el alendronato, por ejemplo? Porque es el más utilizado por vía oral. En ayunas. Se da en ayunas. ¿Qué más? ¿Con qué se lo toma? Preferiblemente con agua. Agua, ¿ok? ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar para comer? A ver, ¿cuánto han visto ustedes en la rotación? En las rotaciones. 1 hora, usualmente el paciente tiene que esperar. ¿Ok? ¿Y qué se le dice en relación a la posición? ¿De pie, sentado, caminando, acostado? ¿Qué? ¿O no hay ninguna diferencia? ¿Qué han escuchado? Creo que mientras no esté acostado. ¿Ok? Mientras no esté acostado, lo que no puede hacer es acostarse. ¿Y por qué? A ver, la absorción va a variar entre si una persona está de pie o está acostado. ¿Por qué se le dice que no se puede acostar durante esa hora? Todos no han escuchado, ¿verdad? Todos han escuchado que los bifosfonatos lo damos de esa forma. Para prevenir osteonecrosis del hueso maxilar y... No, ¿O no? no es por osteonecrosis del hueso maxilar. Ahorita vamos a hablar de eso, pero no tiene que ver con la forma de la toma del medicamento. Esofagitis. Por esofagitis más bien. No es por alteraciones en la biodisponibilidad, es porque si el paciente se acuesta, es más fácil que haga reflujo y nos haga esofagitis. ¿Okay? Entonces la esofagitis tiene que ver con un efecto irritatorio local, irritante local que tiene el bifosfonato cuando pasa por el epitelio esofágico. Entonces si está acostado, va a tender a estar más tiempo ahí y además de lo que puede favorecer el reflujo de ácido y empeorar los síntomas. Pero es más por eso. ¿Okay? Entonces, esto ha hecho que tengamos Doctor, dosificación. entonces, ¿con qué se recomienda tomar? Con agua, únicamente agua. Entonces, en la mañana, en ayunas, únicamente con agua y durante 1 hora no se puede acostar. Okay. Entonces, incluso, digamos, aún siendo agua, se ha visto que el contenido mineral del agua puede alterar un poco la absorción del bifosfonato. Entonces, en aquellos sitios donde el agua tiene mayor cantidad de minerales, entonces podría interferir. Eso no está del todo tan claro y es difícil de medir la cantidad de minerales que tienen en el agua. Pero si la fuente del agua, por ejemplo, no es de río, sino que viene del subsuelo, ha pasado por procesos de filtración y puede ser que tenga más minerales. Pero bueno, eso no es un factor que nosotros podamos controlar mucho. A ver, bueno, entonces, por este ritual de la toma del medicamento que requiere esa hora de esperar y de todo, se han desarrollado formulaciones intermitentes. Es decir, por ejemplo, alendronato, inicialmente cuando salió al mercado ya hace sus años, se tomaba era una toma diaria y lo que luego se vio es que darlo una vez a la semana produce el mismo efecto que una vez al día. Entonces, eso es con alendronato. Con risedronato, ¿verdad? Se ha demostrado que una vez a la semana es igual que una vez al día, ¿verdad? Con dosis acumuladas. Y una vez al mes es igual que la semanal y es igual que el diario. Ivandronato, cuando salió también salió una vez al día y ahora la formulación que existe de ivandronato es una vez al mes. Entonces, para que se una idea, por ejemplo, alendronato diario son 10 miligramos diarios y cuando se da por semana se dan 70 miligramos una vez a la semana. Y el ivandronato cuando se da diario es 2.5 miligramos y cuando lo damos al mes es 150 miligramos una vez al mes. Entonces requiere dosis mayores cuando son en la formulación intermitente, pero la formulación intermitente nos permite mejorar la adherencia por parte del paciente. ¿Quedamos claros con eso? ¿Ok? Es importante la vía media plasmática. Como se ¿Tendré algún- deposita, como se Ajá. deposita, básicamente no va a bajar rápido, ¿no? Sí, entonces no tiene ninguna relevancia, ¿verdad? El que lo dé una vez al mes y la vía media plasmática hace que el nivel del fármaco baje rápidamente,
no pasa nada porque al final de cuentas lo que nos interesa es que se deposite en el hueso, ¿verdad? Ok, entonces, interfiere en la absorción del fármaco elementos que contienen calcio, aluminio o magnesio. ¿Por qué es importante esto? Usualmente, ¿con qué están tomando, qué más están tomando más del bifosfonato? ¿Qué se le dice al paciente que tome? ¿Con qué se suplementa con alguna frecuencia? Calcio, suplemento. Calcio. Entonces, ¿se lo puede tomar juntos? En De el mismo ninguna manera. momento. Entonces, hay que separar la toma del calcio, ¿verdad? Entonces, eso es un aspecto fundamental que hay que explicarle al paciente, que el calcio tiene que separarse de la toma del bifosfonato. La vitamina D sí se puede tomar en el mismo momento del bifosfonato y no interfiere en su absorción. Pero el calcio sí tiene que quedar separado e idealmente por lo menos por un par de horas. Los efectos adversos más comunes, entonces, 6% de los pacientes van a hacer esofagitis. Y esa es la razón de por qué, entonces se le dice que el paciente no se puede acostar durante la primera hora después de la toma del bifosfonato. Por supuesto, esto se va a presentar únicamente la esofagitis, como les decía, es por efecto irritativo local del bifosfonato. Entonces, esto por supuesto, entonces se va a presentar únicamente con las formulaciones orales. Los intravenosos no tienen por qué llegar a producir esofagitis. Por otro lado, puede producir también algún grado de dolor abdominal, dispepsias, náuseas, aunque esto no es tan común. Tiende a ser más la parte de la esofagitis. Se contraindican, entonces ya hablamos en insuficiencia renal, ¿okay? Y puede haber un poco de dolores óseos severos localizados. Esto sí se ha visto que es un efecto adverso y aparece en las primeras semanas del uso del bifosfonato. Es más frecuente asociado si el paciente tiene además déficit de vitamina D. ¿Okay? Pero sin embargo, esofagitis es el más común por mucho de los eventos adversos del bifosfonato. Doctor, una pregunta. Cuando usted habla de insuficiencia renal, ¿es insuficiencia renal crónica o también en pacientes que están con insuficiencia renal aguda se les tiene que suspender el medicamento? En ambas circunstancias. Tal Ok. vez la excepción ahí termina siendo hipercalcemia. La hipercalcemia puede llevar a insuficiencia renal. Entonces, si uno mejora el calcio, mejora la función renal. Entonces, en ese contexto, lo que se hace es ajustarle la dosis por la función renal. ¿Okay? Pero, por ejemplo, si yo tengo insuficiencia renal crónica y tiene alguien con osteoporosis, bifosfonato no es el mejor medicamento. Gracias. Okay. Luego, vamos a tener algunos otros efectos y vamos a hablar de algunos mitos que existen aquí. Entonces, el primero de estos fue lo que hace un momento se mencionó, que es la osteonecrosis de mandíbula. Esto fue descrito por primera vez en el 2003, ¿verdad? Y lo que se presenta es esto. Entonces, usualmente es después de un procedimiento dental, típicamente una extracción. Después de realizar el procedimiento queda una ulceración que no cicatriza después de 4 a 6 semanas. Entonces, esto queda expuesto. ¿Okay? Pues, típicamente se le llama osteonecrosis de mandíbula porque es más común en el hueso de la mandíbula. Sin embargo, también se puede presentar en maxila. ¿Okay? Entonces, esto usualmente está asociado a procedimientos dentales, pero hay reporte también de casos esporádicos. 90% de los casos de osteonecrosis de mandíbula han sido reportados asociados al uso de los bifosfonatos intravenosos y sobre todo, ¿verdad?, asociado a metástasis óseas. Entonces, 1 al 5% de riesgo de osteonecrosis de mandíbula, sobre todo en el tratamiento a largo plazo en caso de metástasis óseas. Entonces, si yo tengo una paciente que tiene cáncer de mama, metástasis de hueso, ¿verdad?, mientras tenga la metástasis y esté respondiendo y esté estable, esta paciente va a recibir casi que de forma indefinida 4 miligramos de ácido zoledrónico todos los meses. Ahí, ¿verdad? Entonces puede llegar a acumular dosis muy altas del ácido zoledrónico. Y eso es lo que nos lleva eventualmente al riesgo de osteonecrosis de mandíbula. En mujeres o en personas que lo están utilizando por osteoporosis, menos del 5%, ¿verdad?, de todos los osteonecrosis de mandíbulas están asociados al uso de bifosfonatos orales. Y la prevalencia entre aquellos usuarios de bifosfonatos orales se estima que anda alrededor de 0.001% a 0.01%. Entonces, 1 por cada 10,000 personas que usan bifosfonatos orales o 1 por cada 100,000 personas que usan bifosfonatos orales. Entonces, esta es una de las diferencias fundamentales entre bifosfonatos intravenosos en cáncer, ¿verdad?,
versus bifosfonatos intravenosos u orales en el tratamiento de osteoporosis. Entonces, a ver, ¿cómo lo prevenimos? Perdón, antes de eso. Factores de riesgo, déjame ver, yo creo que lo puse por aquí, aquí está, sí. Entonces, la mayoría son, digamos, en la frecuencia, en mieloma múltiple, cáncer de mama, dentro de los factores de riesgo, desnutrición, tabaquismo, irradiación local, quimioterapia sistémica, uso concomitante de glucocorticoides, y el riesgo en pacientes no oncológicos es menos de 1 por 100,000 pacientes. Entonces, ¿cómo prevenimos esto? ¿Qué piensan? ¿Cómo evitamos osteonecrosis de mandíbula? ¿Qué hacemos con estos factores de riesgo? Ah, mira, hay uno, no lo puse aquí. Mala higiene oral es el otro factor de riesgo. ¿Qué hacemos entonces? Advertirlos. Sí, algunos se pueden resolver, no sé, desnutrición, tabaquismo o mala higiene oral, Ok, entonces pero mejorarle la higiene oral, ¿verdad? Que se haga la limpieza dental que se tenga que hacer, que deje de fumar. ¿Okay? Si tuviese que hacer un procedimiento, alguna extracción o algo así, al principio o al final del tratamiento. Si esto tiene que ver con la acumulación del fármaco, Al final. al final. hacia el principio para que no haya tanta acumulación del fármaco, ¿no? Exactamente, más bien al principio. Entonces, que si tiene que hacer una extracción, hágaselo ya, ¿verdad? En lugar de hacérselo de aquí a un año. ¿Ok? Entonces, que si tiene que hacer un implante dental o algo así, que lo haga de una vez. Luego, porque no siempre podemos atrasar el tratamiento con el bifosfonato. Entonces, si esto es por cáncer, si es metástasis óseas, tampoco vamos a decir, espérese un año que termine el tratamiento dental para empezar el tratamiento con el bifosfonato. Lo empezamos de una vez y que se haga el tratamiento al principio. ¿Ok? Luego, en los pacientes que tienen osteoporosis, ¿habría que tener alguna precaución en especial? ¿Qué pensarían ustedes? O les pongo la situación usual. Lo típico es, ¿verdad? Estos pacientes van a un odontólogo, por la razón que sea, y resulta que necesita hacerse un implante dental o necesita hacerse una extracción dental. Y el odontólogo le dice, señora, usted no podemos hacer el procedimiento porque usted está tomando alendronato por la osteoporosis. Vaya, hable con su médico a ver qué hacen con eso. ¿Eso tendría algún fundamento? ¿Tendría algún razonamiento? ¿Estaría contraindicado el procedimiento? Yo diría que no, doctor, porque el problema de la osteoporosis es más como la mineralización ósea. Ok, entonces no hay una contraindicación como tal. Y el bifosfonato habría que quitárselo antes de hacerse el procedimiento óseo. Antes del, perdón, el procedimiento dental. Es que se le quitó aumentar los osteoclastos. Sí, O sea, el sí. funcionamiento de los osteoclastos. O sea, hay más probabilidad de que sí vaya a haber alguna fractura o no Ok. pegue bien, digamos, el procedimiento. ¿Y cuánto tiempo tendría que quitarle el bifosfonato? Entonces, lo que uno escucha en la calle es, el odontólogo dice, no se lo tome esta semana o brínquese un par de semanas la dosis del bifosfonato. ¿Eso tendría alguna lógica? Viendo la No, porque Ajá. ya hay acumulado, o sea, depende en qué fase está de tratamiento, ya hay bifosfonato acumulado. Ok, entonces ya lo tiene acumulado. Entonces, el que yo le quite el medicamento 1 o 2 semanas no le va a hacer absolutamente ninguna diferencia. Entonces, a usted le llega esa referencia. Entonces le dice, doctora, yo vengo porque el odontólogo me mandó para que usted me diera el visto bueno para hacerme una extracción dental. Y yo tengo, no sé, pongámosle año y medio de estar tomando el endronato. ¿Qué le dirían a la señora? ¿Se lo puede hacer? ¿No se lo puede hacer? Dios guarde, ¿verdad? Jamás. No se deje tocar esos dientes porque se le va a hacer una úlcera ahí, le va a hacer la osteonecrosis. ¿Qué le dicen a la señora? Tal vez que se lo haga, pero que tome ciertas precauciones. Por ejemplo, precauciones como qué. No hay ninguna contraindicación, ¿verdad? Se hace el procedimiento perfectamente y listo. Entonces, el riesgo, vean, en pacientes no oncológicos, el riesgo es menos de 1 por 100,000.
es más probable que camino al consultorio del odontólogo tenga un accidente de tránsito y le pase algo a que tenga una osteonecrosis de mandíbula por el procedimiento, ¿verdad? Entonces, yo nunca he suspendido un procedimiento dental, ¿verdad? En una señora con osteoporosis, cáncer es diferente, ¿verdad? Pero una persona con osteoporosis únicamente por consideración de osteonecrosis de mandíbula, ¿verdad? Y los que hemos visto, digamos, los casos que hemos visto de osteonecrosis de mandíbula ha sido efectivamente en pacientes que han recibido las dosis altas por cáncer, pero en osteoporosis no es así. Entonces, los profesionales de salud de la área de odontología le tienen pavor a la osteonecrosis de mandíbula, ¿verdad? Y realmente yo creo que está sobredimensionado. Y lo otro que existe mucho mito es cada vez que tiene algún procedimiento dental, se le afloja un diente, eso es culpa del bifosfonato. Y eso no es así, ¿verdad? ¿Ok? ¿Dudas con osteonecrosis de mandíbula? Ok. El otro efecto adverso que tiene que ver con la acumulación del fármaco es esto que se llama fracturas subtrocantéricas. Entonces, normalmente las fracturas de cadera se producen en este sitio, en el cuello femoral, y tienden a ser transtrocantérica, ¿verdad? O en el cuello femoral. Estas fracturas que se producen por los bifosfonatos son por debajo del trocánter. Y lo otro es que vea que desde el punto de vista radiológico tiene una serie de manifestaciones. Entonces, primero que todo, vea que esto es, hay un engrosamiento muy pronunciado de la cortical, hay un trazo muy claro de la fractura, y entonces es un trazo típicamente horizontal, como esto, digamos un punto más horizontal, con un pico, eso se llama un trazo horizontal con un spike medial, entonces con un pico a nivel medial. Entonces, esta es la radiografía típica de una fractura subtrocantérica inducida por bifosfonatos. Usualmente tiene un pródromo, unos días antes de que la persona se fracture, empieza con dolor. Y el mecanismo se cree que es que los bifosfonatos son tan antirresortivos, tan potentes, que normalmente nosotros en el día a día estamos haciendo microfracturas que en el ciclo de remodelamiento óseo nosotros somos capaces de repararlo. Entonces, donde estamos inhibiendo la acción del osteoclasto y estamos frenando el ciclo de remodelamiento óseo, este estrés de las microfracturas se va acumulando hasta que ya no aguanta, plum, y nos hace una fractura clínica. Entonces, el factor de riesgo principal para las fracturas subtrocantéricas tiene que ver con tiempo de exposición. Entonces, después del 5º año de bifosfonatos, el riesgo relativo aumenta 2.7 veces comparado con los pacientes que tienen menos de 5 años de uso. ¿Okay? Entonces, exposición por menos tiempo no nos aumenta el riesgo de estas fracturas subtrocantéricas. ¿Okay? Entonces, hasta hace algunos años se decía que estos medicamentos había que utilizarlos de por vida. Hoy en día no. Entonces, el otro año vamos a ver en Farmaclínica cuánto tiempo se utilizan estos medicamentos. Pero es porque sabemos que a mayor tiempo de exposición, mayor acumulación de dosis, y ya vimos que osteonecrosis de mandíbula es dosis dependiente y ahora fracturas subtrocantéricas es tiempo dependiente. ¿Okay? Y sí se produce. Yo ya he tenido algunos pacientes que tienen fracturas subtrocantéricas, entonces esto no es que no exista. ¿Okay? ¿Dudas con estas fracturas subtrocantéricas? Ok. Luego, con los bifosfonatos intravenosos se produce una reacción aguda. Entonces, esto tiene que ver con una activación del sistema inmune de manera aguda, inducida cuando entra el bifosfonato. Entonces, con liberación de citoquinas y se produce un síndrome tipo influenza. Entonces, esto se presenta únicamente con los bifosfonatos intravenosos y no se presenta con los orales. Y tiende a ser más pronunciado con la primera dosis. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, de ivandronato intravenoso. En la primera dosis, alrededor del 8% de los pacientes aproximadamente hicieron reacción síndrome tipo influenza. Ya para la segunda dosis bajó como a 3% y para la tercera dosis menos del 1% de los pacientes. También se ha visto que aquellos pacientes que han recibido bifosfonatos orales previamente, cuando reciben el intravenoso, hacen menos este síndrome tipo influenza comparado con los que nunca habían recibido bifosfonatos previamente. Entonces, se caracteriza por fiebre, dolores musculares, usualmente dura 48, 72 horas, es autolimitado, se puede manejar con analgésicos, acetaminofén o incluso cualquier AINE y nada en particular. ¿Okay? Pero sí el paciente tiene que estar advertido, sobre todo que la primera dosis del intravenoso se lo puede dar y lo puede dar con cualquiera de los intravenosos. Ácido zoledrónico, ivandronato, pamidronato, cualquiera de los intravenosos lo puede llegar a producir. ¿Okay? Fibrilación auricular. Durante algún tiempo existió controversia si realmente el bifosfonato, sobre todo el intravenoso, y en este caso los Horizon fueron con ácido zoledrónico, con zoledronato, aumentaba el riesgo de fibrilación auricular o no.
Entonces, esto es fibrilación auricular en el grupo placebo, ¿verdad? Y fibrilación auricular en el grupo que recibió el bifosfonato. Entonces, aquí cuando vemos los estudios Horizon, había un pequeño aumento. Y esto es fibrilación auricular en el grupo placebo reportado como evento adverso serio y en el grupo con bifosfonatos, y también discretamente mayor. Pero si nosotros nos vamos a los estudios viejos, este es un estudio con alendronato, el FIT, vemos la misma tendencia, ¿verdad? Entonces, al parecer hay un pequeño desbalance y los bifosfonatos están, es cierto, asociados a un pequeño aumento en el riesgo de fibrilación auricular, pero esto no está del todo claro por qué se produce. Entonces, no se sabe si realmente eso es un efecto real o no, o es un efecto estadístico, digamos, de pura chiripa en estos estudios. No hay un mecanismo claro. El bifosfonato no se acumula en la aurícula, no tiene que ver con la conducción eléctrica. La fibrilación auricular no se produce en los primeros días de la infusión del ácido zoledrónico, sino que se producen tardíamente. Entonces, ya cuando no hay ácido zoledrónico circulante, entonces no hay un mecanismo claro de por qué se produce esto. Entonces, esta asociación no es del todo tan claro si realmente es o no es cierta la asociación de los bifosfonatos con fibrilación auricular. Ok. Estos dolores osteomusculares severos, como les decía al principio, entonces el reporte inicial de la FDA fue con 100 pacientes, edad media 67 años, y en promedio fueron al principio. Entonces, 14 días post inicio alendronato oral, con dolores severos, incapacitantes, que pueden llevar incluso a encamamiento, tanto con alendronato como con risperonato, incluso todos los bifosfonatos orales, pero los ensayos clínicos no estaban reportados, ¿verdad? Entonces, a sabiendas las limitantes que tienen los ensayos clínicos por el número de pacientes. Entonces, lo que hay que hacer en estos casos es llegar a suspender el fármaco. Entonces, no se debería continuar si el paciente tiene estos dolores severos. Okay. Este fue el reporte de la alerta de la FDA. Okay. ¿Dudas con bifosfonatos hasta aquí? Entonces, es al que le vamos a dedicar más tiempo porque es el grupo terapéutico más utilizado. ¿Dudas? Doc, pero entonces si los pacientes presentan estos dolores osteomusculares, el tratamiento se suspende inmediatamente. Sí, se le quita el bifosfonato y lo pasamos a algunas otras clases terapéuticas que vamos a ver ahora. Ok. Okay. ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario? Bueno, entonces, estrógenos, ya hablamos de estos hace 15 días, hablamos un poquito del efecto de los estrógenos. Nada más acordarse que con la menopausia, donde se va perdiendo el efecto estrogénico, vamos a tener entonces una caída gradual de la densidad mineral ósea, que tiende a ser un poquito más rápido en los primeros 5 años después de la menopausia y luego tiende a estabilizarse un poquito. Y hablamos que básicamente los estrógenos lo que hacen es inhibir la acción del osteoclasto. Y hay diferentes mecanismos por los cuales el estrógeno inhibe la acción del osteoclasto. Entonces, los estrógenos como tal, lo que hacen es inducir apoptosis del precursor del osteoclasto. Los estrógenos disminuyen la liberación del ligando RANG y de citoquinas por parte del osteoblasto. ¿Okay? Entonces, si disminuye las citoquinas y el ligando RANG, entonces lo que vamos a hacer es disminuir la actividad del osteoclasto. Y también se ha visto que los estrógenos, el 17-beta-estradiol, estimula la liberación de osteoprotegerina, que nos va a bloquear el efecto del ligando RANG. Entonces, cuando tenemos déficit estrogénico, vamos a tener mayor actividad del ligando RANG, menor liberación de osteoprotegerina, más citoquinas, más activación de osteoclasto y por lo tanto mayor resorción ósea. Como mencionamos rápidamente hace un par de semanas cuando vimos esa clase, los estrógenos efectivamente protegen a los huesos. Entonces, cuando nosotros vemos, aquí, cuando nosotros vemos el riesgo de fracturas con la terapia de reemplazo hormonal en mujeres posmenopáusicas, mejora. Entonces, hay menos riesgo de fracturas, disminuye el riesgo de fracturas de cadera y fracturas vertebrales como 34%. Pero comentamos que el precio a pagar de esto es que aumenta ligeramente el riesgo de cáncer de mama, trombosis venosa profunda, ictus, ABC y enfermedad cardiovascular, infarto agudo y miocardio los primeros años de uso. Esto hace que a grandes rasgos, digamos, a la hora de poner el balance final, el estudio más grande, el estudio más importante que existe de terapia de reemplazo hormonal es el WHI, el Women's Health Initiative, el estudio de la iniciativa de las mujeres. Entonces, vamos a verlo aquí. Entonces, aquí está todo lo bueno y todo lo malo. Entonces, ¿cuántos pacientes tengo que tratar para evitar un caso de cáncer de colon, endometrio, cualquier tipo de cáncer, fracturas y muerte?
¿Y cuántos pacientes tengo que tratar por un año para tener un caso más de enfermedad coronaria, bypass coronario, trombosis venosa profunda, ABC o cáncer de mama? Y el índice global se refiere, al final de cuentas, sumando todo lo bueno y todo lo malo. A ver, ¿quién predomina? ¿Si lo bueno o lo malo? Y desgraciadamente predomina lo malo. Entonces, globalmente, por cada 500 mujeres que se trata con terapia de reemplazo hormonal, a todas por parejo, sin discriminar, y este es un grupo etario mayor, estos fueron mujeres de más de 60 años de edad. Entonces, en ese contexto voy a tener más daño que bien. ¿Okay? Entonces, por cada 500 mujeres que trate, voy a tener un evento adverso más que beneficio. Entonces, deberíamos estar dando terapia de reemplazo hormonal para tratamiento de osteoporosis. No, no, sí se pueden utilizar otras opciones como bifosfonatos o... Ok, entonces, si tenemos otras opciones, no. Pero si yo tengo una mujer que está cerca de la menopausia, digamos, recién pasando la menopausia, ¿okay? Tiene calores, tiene bochornos y tiene osteoporosis, podría ser una buena candidata. Depende Depende de, de si tiene antecedente de trombosis venosa profunda, yo no se la daría. ok, totalmente de acuerdo, estamos O de acuerdo, trastornos pero de la coagulación, por ejemplo. totalmente O de incluso acuerdo. si es fumadora. Ok, está bien. Entonces, pero pongámosle que es una mujer sana, ¿verdad? No tiene otros factores de riesgo, entonces no hay una contraindicación específica para terapia de reemplazo hormonal. Entonces no tiene alto riesgo cardiovascular, no tiene trombosis, hace un poco de ejercicio, no es sedentaria. En ese caso, Sí, se lo daría. podría ser, ¿verdad? Entonces podríamos mejorar los síntomas vasomotores y mejoramos la densidad ósea. Entonces, a lo que voy con esto es que no está indicado el uso de terapia de reemplazo hormonal únicamente por salud ósea, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento a tomar en cuenta dentro de la evaluación global de la mujer postmenopáusica para valorar si requiere terapia de reemplazo hormonal o no, ¿verdad? Pero si no tiene ningún otro elemento y es únicamente para los huesos, yo tengo tratamiento específico para los huesos sin exponerme a esta parte de los eventos adversos. Perdón, ¿alguien iba a decir algo? Sí, yo creo que tiene que también hacer una conversación con la paciente, como, no sé, si en la familia hubo cáncer colorectal, posiblemente la paciente no quiera tomar reemplazo hormonal, pero si la paciente está como, le afecta mucho la calidad de vida, los calores y así, me imagino que sí se la va a querer. Ok, bueno, de acuerdo, de acuerdo. Este tipo de conversaciones siempre hay que tenerlo con los pacientes para que la decisión sea conjunta, pero cáncer colorectal disminuye con terapia de reemplazo hormonal. Okay, disminuye. El que aumenta es cáncer de mama con terapia de reemplazo hormonal y sobre todo con la combinación de estrógenos más progesterona. Pero cáncer colorectal, historia familiar de cáncer colorectal no sería una contraindicación para terapia de reemplazo hormonal. Ok, quedamos claros con eso. Sí, cáncer de mama, perdón. Sí, cáncer de mama, exacto. Ok. Entonces, los CERNs. ¿Cuál fue el que mencionamos? ¿Cuál CERN mencionamos que iba a ser es el que se usa para osteoporosis? ¿Se acuerdan? Raloxifeno. Entonces, el CERN ideal, ¿verdad? Debería disminuir el riesgo de cáncer de mama, ¿verdad? Entonces, que tenga un efecto antagonista en mama, que tenga un efecto agonista en hueso para que disminuya fracturas vertebrales y no vertebrales, y que disminuya el riesgo cardiovascular, o al menos que sea neutro, y que no nos aumente el cáncer de endometrio, que no nos produzca calores y no nos produzca trombosis venosa profunda. Tenemos este CERN ideal de los que vimos: tamoxifeno, raloxifeno y basedoxifeno. Cumplía con todas estas características. ¿Qué pasaba con raloxifeno, que es el que estamos hablando en osteoporosis, con bochornos? ¿Qué hacen los CERNs en los bochornos? ¿Son agonistas o son antagonistas a nivel hipotalámico? Los empeoran. Los empeoran, son antagonistas en el nivel hipotalámico. ¿Y trombosis venosa profunda? ¿Aumentan o disminuyen? Aumentan también. Aumentan, son agonistas estrogénicos en el sistema de coagulación. Entonces, raloxifeno no quita calores, más bien empeora los calores, disminuye fracturas vertebrales, disminuye cáncer de mama, eso sí, aún en mujeres en prevención primaria, o sea, mujeres con historia familiar de cáncer de mama y que nunca han tenido cáncer de mama, cuando toman raloxifeno, ¿verdad? Desarrollan menos cáncer de mama de nuevo. Neutro en endometrio, pero sí aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda.
Entonces, desgraciadamente, no reduce fracturas no vertebrales. Entonces, ¿quién sería la paciente ideal para raloxifeno? Una paciente que tenga metástasis de cáncer de mama. Una historia familiar importante de cáncer de mama, que tenga o no tenga calores. Que no No, los tenga Que no ni tenga calores, antecedente de trombosis. que no tenga antecedente de trombosis, que haga ejercicio, que no sea sedentaria, ¿verdad? Y que no tenga calores de la menopausia. ¿Okay? Y que sea un poco más joven, porque vea que el raloxifeno no nos disminuye fracturas no vertebrales, incluyendo fractura de cadera, que tiende a aparecer más después de los 70 años de edad. Entonces, esa sería la paciente ideal. Otro inconveniente del raloxifeno es que es una toma diaria. Entonces, vimos que los anteriores tienen tomas intermitentes que son más fáciles de tomar. Entonces, por eso es que el raloxifeno ha caído un poco en desuso desde el punto de vista de osteoporosis. La vida media larga es 27 a 32 horas, se absorbe bien. Esto permite darlo una vez al día. Si la paciente se va a inmovilizar por cualquier causa, entonces hay que suspender los 72 horas. Por ejemplo, si va para una cirugía electiva, entonces tenemos que pararlo 3 días antes para evitar esa trombosis venosa profunda. Además de los bochornos, puede producir calambres, ¿ok? Y produce menos sangrado uterino, por ejemplo, comparado con las combinaciones de estrógeno y progesterona, y no nos produce cáncer de hiperplasia ni cáncer endometrial. Algunos medicamentos disminuyen la absorción de raloxifeno, incluyendo colestiramina, ampicilina, y pueden desplazar de la unión a proteínas, el raloxifeno desplazar de la unión a proteínas a esos otros medicamentos, como warfarina, ¿verdad? Entonces aumenta el INR y aumenta la posibilidad de sangrados. Nos puede desplazar el diazepam, entonces aumentamos el efecto de la diazepam y podemos tener somnolencia, y podemos tener también desplazamiento de lidocaína y eventualmente algún efecto arrítmico. Y los otros no producen tantas interacciones de manera tan significativa clínicos. Entonces, indometacina, naproxeno, ibuprofeno, y también puede desplazar de la unión de proteínas a fenitoína y eso nos puede producir un poco más de somnolencia. Entonces, sí hay que tener un poquito de cuidado con raloxifeno por la parte de interacciones medicamentosas también. Okay. El otro que mencionaba que existiera base de oxifeno, y base de oxifeno, acuérdense que lo que se hace es combinarlo con una dosis de estrógenos, una dosis baja de estrógenos, buscando el efecto antagonista que tiene en el endometrio, ¿ok? Y dándole entonces esa dosis baja de estrógeno con el fin de mejorar la parte de los calores. En hueso, entonces, disminuye el riesgo de fracturas vertebrales, igual que el raloxifeno. En mama no está del todo tan claro y cardiovascular tampoco está del todo tan claro. Entonces, la combinación de base de oxifeno con estrógenos conjugados se utiliza más como terapia de reemplazo hormonal y no como tratamiento en la parte ósea, sino que para la parte ósea es básicamente raloxifeno. Ok. Ok, es nada especial. ¿Dudas con los CERMs? Okay. El otro antirresortivo que también se usa hoy en día poco es calcitonina. Calcitonina, acuérdense que es una hormona secretada por la célula C, la célula parafolicular de la tiroides. Entonces, como preparado farmacológico se usa uno que es derivado del salmón porque tiene mayor potencia. Y lo que hace es que a estos que tienen mayor potencia tiene un efecto inhibitorio de la acción del osteoclasto. Entonces tiene un efecto antirresortivo. Tiene además un efecto agonista sobre el receptor mu, que es el mismo receptor de los opiáceos. Entonces tiene un efecto analgésico. Esto hizo que durante mucho tiempo se utilizara en las primeras horas después de una fractura porque ayuda a disminuir la resorción y mejorar un poco el dolor. El problema es que el efecto sobre el dolor pierde rápidamente el efecto, hace rápidamente taquifilaxia. Entonces el efecto sobre el dolor, el efecto analgésico, dura nada más 24 a 48 horas. Se utiliza como un spray intranasal. Lo que hace es disminuir la acción de los osteoclastos, entonces se induce menos actividad del osteoclasto y produce apoptosis y reducción de la vida media de los osteoclastos. Se absorbe mal, entonces aún por vía intranasal la biodisponibilidad es baja, como 3%, la vida media es corta y eso hace que había que darlo 2 veces al día por vía intranasal. De la calcitonina, digamos, es una proteína de 32 aminoácidos y hay 8 aminoácidos que son comunes a todas las especies. Y el de salmón, ¿verdad? Difiere a la humana en 13 aminoácidos y esos 13 aminoácidos lo que hace es, con respecto a la humana, darle más potencia y duración de acción. ¿Por qué cayó en desuso? Porque uno, son 2 veces al día, mucho menos potente en la inhibición de la acción del osteoclasto, disminuye levemente nada más las fracturas vertebrales y no disminuye las fracturas no vertebrales. Entonces, ante medicamentos mucho más potentes y más convenientes que se usan hoy en día, calcitonina prácticamente no se usa. Entonces,
ya incluso en el país es muy difícil de conseguir calcitonina. ¿Dudas con calcitonina, SERMs o estrógenos? Que los pasamos rápidamente porque se usan poco para esta indicación. Ok. Denosumab es el otro medicamento antirresortivo que sí se utiliza muchísimo hoy en día. ¿Qué es el denosumab? MAP, esta terminación, ya a estas Anticuerpo alturas, monoclonal. anticuerpos monoclonales. Entonces, esos son anticuerpos monoclonal contra ligando RANK. Entonces, es una IgG2, IgG subtipo 2, que lo que hace es bloquear el ligando RANK. Si estamos bloqueando el ligando RANK, entonces, lógicamente el ligando RANK no puede unirse a, la acción, a su receptor en el osteoclasto y no hay activación osteoplástica. ¿Ok? Entonces, es un anticuerpo monoclonal totalmente humanizado, alto, con una muy alta afinidad y especificidad por el ligando RANK. Es la cinética es igual que cualquier otro IgG, entonces ese es un IgG2. La absorción es rápida, eso es de administración subcutánea. Cuando se administra de manera subcutánea, el depósito subcutáneo dura alcanzar la concentración máxima en alrededor de 1 a 4 semanas. Su vida media es aproximadamente 35 días. Pongámosle números redondos alrededor de un mes. Entonces va a durar un mes en alcanzar el pico máximo del efecto y luego su vida media es de un mes. Entonces, ¿cada cuánto se administra el fármaco? Con base a esta cinética. ¿Cuánto vamos a durar en eliminar el fármaco? Si la vida media son 5 semanas, ¿cuántas vidas medias tiene que pasar? Como de 3. ¿Cuántas, perdón? ¿Cuántas vidas medias necesitamos que pase para eliminar más del 90% del fármaco? A ver. 4. Ajá. Sí, Mónica. 4 días medios. De 4 a 5 vidas medias. Entonces, ¿cuántos meses serían? ¿O cuántas semanas? Si son 5 semanas. Como 6 meses son. Como cada 6 meses. Entonces, esto nos permite ser muy conveniente y administrarlo como cada 6 meses el denosumab. ¿Ok? Se instruye el volumen intravascular. Su aclaramiento, como todos los anticuerpos monoclonales, se produce por el sistema retículo endotelial y no se filtra ni se excreta a nivel renal. Entonces, ¿verdad? ¿Cuál sería el fármaco ideal para pacientes que tienen insuficiencia renal crónica? Si estamos hablando que los bifosfonatos son nefrotóxicos. Pues es el denosumab. Denosumab, ¿verdad? Entonces no sé. Y habría que ajustarle la dosis en presencia de insuficiencia renal crónica. No. No, ¿verdad? La dosis es la misma. Ok. Tiene la ventaja y la desventaja de que no se deposita en hueso. Donde no se deposita en hueso, su efecto antirresortivo revierte rápidamente. Pero también, si no se deposita en hueso, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el riesgo de osteonecrosis de mandíbula y de fracturas subtrocantéricas? Va a disminuir. Va a ser menor. Entonces, sí hay casos reportados de osteonecrosis de mandíbula con denosumab, pero el riesgo es muchísimo menor que los bifosfonatos. Por otro lado, podemos utilizar denosumab por su mecanismo de acción también en metástasis óseas. Lo podríamos utilizar como los bifosfonatos. ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Doctor, no sé si puede volver a poner el mecanismo, la diapositiva. ¿Cuál diapositiva? La de donde está el anticuerpo. En El anticuerpo. Eso. ¿Qué pensaría? El mecanismo es muy diferente al mecanismo de los bifosfonatos y no lo podríamos utilizar en metástasis óseas, o el mecanismo final termina siendo similar a los bifosfonatos y sí podríamos utilizarlo en metástasis óseas. Al final de cuentas estamos inhibiendo la acción del osteoclasto, ¿verdad? Si inhibimos la acción del osteoclasto,
no vamos a tener el remodelamiento del osteoclasto que nos lleve, por ejemplo, a hipercalcemia, a las fracturas patológicas, y tampoco vamos a permitir que el osteoclasto libere los factores de crecimiento que permiten la propagación de la metástasis ósea, ¿verdad? Entonces sí se puede utilizar en metástasis óseas. Al igual como sucede con los bifosfonatos, las dosis utilizadas en metástasis óseas son mucho mayores. Entonces, aquí nuevamente la dosis usual en osteoporosis es 60 miligramos subcutáneos semestral, y cuando se usa para metástasis ósea se utiliza 120 miligramos mensuales. ¿Okay? Sin embargo, el riesgo de osteonecrosis de mandíbula, aún con esas dosis altas, tiende a ser menor comparado con el riesgo de los bifosfonatos. ¿Okay? Entonces, algunos de los efectos adversos que tiene, en general el medicamento es muy bien tolerado, no produce reacción tipo influenza, no produce síntomas sistémicos. Ya vimos que el riesgo de osteonecrosis y de fracturas subtrocantéricas es muchísimo menor que el de los bifosfonatos. Sí existen casos reportados de osteonecrosis, no es que no existan. Va a producir síntomas gastroesofágicos, como los bifosfonatos. ¿Qué pensarían ustedes? No, porque es subcutáneo. Son subcutáneos, entonces no tienen ninguna relación. Entonces, hay algunos efectos adversos interesantes. Entonces, en la dosis utilizada para pacientes oncológicos, o sea, 120 miligramos mensuales, ¿okay? Se vio que el riesgo de cataratas comparado con el grupo placebo fue un poco mayor, ¿okay? Un poco más de riesgo de cataratas y un poquito más de infecciones. Ya vamos con las infecciones. Y por otro lado, en el estudio Freedom, que esto fue en mujeres con osteoporosis, entonces ya aquí no es con metástasis óseas, mostró un aumento leve de celulitis, también de infecciones. Entonces, 0.3% con el denosumab, perdón, versus 0.1% en el grupo placebo. ¿Ok? Entonces, aquí no hubo aumento significativo de osteonecrosis de mandíbula y fracturas subtrocantéricas, pero evidentemente la frecuencia del número de pacientes no era tan alto como sucede en la vida real. Entonces, vea que aparentemente hay una consistencia aquí en un pequeño aumento del riesgo de infecciones. ¿Por qué se produce esto? Porque aparentemente el ligando RANK está implicado en la generación de los linfocitos. Y aquí lo que sucede es, el sistema RANK tiene que ver con la maduración del sistema inmune. Entonces, el sistema RANK tiene que ver con el desarrollo de ganglios linfáticos, con la diferenciación linfocitaria, con la sobrevida de las células dendríticas, activación de los linfocitos T y la inducción de tolerancia inmunológica. Entonces, visto gráficamente, esta es la célula T, el linfocito T, y esta es la célula dendrítica. Entonces, la presentación de antígenos entre la célula dendrítica y el linfocito T está mediado también por ligando RANK. Entonces, si nosotros estamos bloqueando aquí el ligando RANK, potencialmente estamos bloqueando el mecanismo por el cual se presentan los antígenos. Y esto podría explicar por qué vamos a tener entonces afectación en la sobrevida de las células dendríticas, en la diferenciación linfocitaria y en general en el desarrollo de los ganglios linfáticos y la actividad linfocitaria. Y podría explicar por qué existe este pequeño aumento en el riesgo de procesos infecciosos. Entonces, a pesar de existir este pequeño riesgo, vea que en términos absolutos es muy bajo, es 0.2% en diferencias absolutas en la tasa de celulitis. Y aquí infecciones severas, 1% en el riesgo. Entonces, existe, pero no es dramático este aumento de riesgo de infecciones. ¿Ok? También se ha visto que la activación del NF-kappa beta induce la expresión de múltiples citoquinas, incluyendo interleuquina 1, 6, 12, 15. ¿Ok? Las ratas que son deficientes en osteoprotegerina, entonces cuando no tiene acción de la osteoprotegerina y tienen la acción del ligando RANK sin oposición, entonces tienen una capacidad de activar linfocitos T de 2 a 5 veces mayores. Entonces, cuando tiene acción de la osteoprotegerina, la activación de la célula T es un poquito menor. Entonces, la osteoprotegerina tiene un papel como freno del sistema inmune. Y acuérdense que el denosumab, entonces el anticuerpo monoclonal, nosotros estamos induciendo una actividad similar a la osteoprotegerina. ¿Ok? Los pacientes que tienen osteopetrosis, ¿verdad? Que ese es el modelo, digamos, de deficiencia de osteoprotegerina, ¿verdad? No hacen mayor riesgo de trastornos linfocitarios ni inmunológicos. Okay. ¿Dudas con denosumab? Ok. Entonces, vean la facilidad del denosumab, que es bastante potente, la potencia es similar a bifosfonatos,
La administración es semestral subcutáneo, muy bien tolerado. Paciente no requiere un ritual, no requiere administración intravenosa, se puede usar independientemente de la función renal. Entonces, bajo estos argumentos es que los últimos años el uso de denosumab es cada vez más común, ¿verdad? En lugar de utilizar bifosfonatos. Y nuevamente vamos al otro año, vamos a ver pros y contras de cualquiera de los dos tipos de terapia, eventualmente a mediano o largo plazo. Entonces vamos a cambiar de grupo terapéutico y vamos a pasar entonces ahorita a la terapia anabólica. Entonces, aquellos medicamentos que nos actúan más bien sobre los osteoblastos y ya no tanto sobre los osteoclastos. Y el primero de estos es teriparatide. Teriparatide son los primeros 34 aminoácidos de la PTH humana. ¿Ok? PTH. Entonces, a ver, ¿qué habíamos dicho nosotros que hace la PTH? ¿A dónde actúa? ¿En el osteoclasto o en el osteoblasto? La paratormona, la PTH. Sobre ese osteoclasto. En el osteoclasto. Entonces, ¿cuál es el modelo humano de exceso de PTH? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la enfermedad que tenemos exceso de PTH? Hiperparatiroidismo. Hiperparatiroidismo. Hiperparatiroidismo, ¿cuál? Cuando es de origen en la paratiroides, cuando es el que está empezando todo el problema, ¿cómo se llama? ¿Hiperpara qué? Primario es. Primario, el hiperpara primario. ¿Y qué pasa con la densidad mineral ósea y el calcio sérico en los pacientes que tienen hiperpara primario? Si nosotros estamos produciendo activación del osteoclasto, ¿qué va a pasar? Hay aumento en el calcio. Entonces, una manifestación clínica va a ser la hipercalcemia y a nivel óseo. Fracturas patológicas. Puede haber fracturas patológicas, usualmente no llega a ser tan severos, pero puede haber fracturas, pero básicamente vamos a tener baja densidad ósea, ¿cierto? Totalmente de acuerdo con eso. Sí, doctor. Sí. Entonces, a ver, si el exceso de PTH nos lleva a aumento de la resorción ósea, hipercalcemia, ¿por qué estamos hablando de utilizar un análogo, no un antagonista, un agonista del receptor de PTH? Entonces, estamos agarrando los 84 aminoácidos que tiene la PTH humana, lo estamos cortando y le estamos dando los primeros 34 aminoácidos que son los que son capaces de activar el receptor. A ver, ¿cómo es que pasamos de un modelo donde el exceso de PTH nos produce resorción, fracturas y hipercalcemia, a hablar de que este mismo mecanismo nos va a llevar a formación del hueso? ¿Cómo hicimos ese brinco? No sé si me entienden la pregunta. Sí, sí se entiende, doctor, pero no tiene mucho sentido, la verdad. No Es tiene como una sentido. especie Ajá. de retrocontrol. Retrocontrol. No. Como a nivel. ¿Quién dijimos que empieza el ciclo de remodelamiento óseo? ¿El osteoclasto o el osteoblasto? El osteoclasto. El osteoclasto. Entonces, una vez que nosotros activamos el osteoclasto, vamos a activar el osteoblasto. ¿Ok? Entonces, la diferencia aquí tiene que ver con cuánto estamos dando del teriparatide. Cuando nosotros damos, digamos, no. Si por alguna razón nosotros tenemos un exceso de PTH continuo, como sucede en el hiperparatiroidismo primario, vamos a tener más actividad del ligando RANK, menos de osteoprotegerina, activación del osteoclasto y resorción ósea de manera continua. Y eso entonces nos lleva a la hipercalcemia. Con teriparatide, lo que estamos haciendo es dándolo una vez al día, con una vida media que no me alcanza las 24 horas. Entonces estamos haciendo una activación intermitente del receptor de PTH. Entonces, esto lo que nos permite es activar el osteoclasto, pero el osteoclasto va a ir a activar el osteoblasto. Y no estamos manteniendo una activación constante del osteoclasto. Entonces, esto nos permite tener menos apoptosis del osteoblasto, la diferenciación de preosteoblastos hacia osteoblastos, y al final de cuentas se traduce en un aumento en el número y en la función de los osteoblastos, llevando a mayor formación ósea, mayor masa ósea y mayor resistencia ósea. ¿Ok? Entonces, la diferencia es que en el hiperparatiroidismo, este exceso es constante. Entonces, siempre estoy activando el osteoclasto y por eso es que predomina la resorción. Pero con el teriparatide, yo lo estoy haciendo de manera intermitente. ¿Ok? ¿Quedamos claros? ¿Quedamos claros con el mecanismo?
Sí, doctora, en el hiperparatiroidismo, entonces no habría como chance de que los celulares se remodelen. En cambio, en el otro Exactamente. sí. Exactamente, porque estamos estimulando constantemente. Entonces, si yo agarro y lo doy teriparatide en una infusión continua por 24 horas, ¿qué va a pasar con la ansiedad ósea? Disminuye igual. Disminuye. Entonces, si doy una infusión continua de teriparatide, perdón, si doy una infusión continua de teriparatide, al final del efecto él va a ser similar al hiperparatiroidismo primario. Ujú, ¿Cierto? ujú. ¿Cierto? ¿Quedamos claros? Sí. Ok. Entonces, la demostración de esto, digamos, esto es una biopsia, digamos, de modelos animales y podemos ver cómo efectivamente el número de trabéculas óseas, el grosor, ¿verdad? Y la calidad ósea es mucho mejor en los pacientes que están utilizando teriparatide comparado con los pacientes que están previo al inicio del teriparatide. ¿Ok? Esto es un microTAC, ¿verdad? Entonces, una reconstrucción para ver la calidad ósea de vértebras de esto si es en humanos y vean cómo evidentemente la calidad ósea es mucho mejor. Entonces, si nosotros comparáramos teriparatide contra bifosfonatos, ¿quién reduciría más fracturas? Vamos a reducir más fracturas, evitando que se destruya hueso o favoreciendo la formación del hueso. Favoreciendo la formación. Favoreciendo la formación del hueso. Entonces, su eficacia antifractura tiende a ser mayor. Entonces, como les decía, son los primeros 34 aminoácidos de la PTH humana de administración subcutánea, como sucede con la mayoría de los péptidos. Entonces, hay receptores tanto en osteoclastos como en osteoblastos, pero empezamos la actividad estimulando primero el osteoclasto. La vida media plasmática es de apenas 1 hora, y esto lo que permite entonces es que lo hagamos una vez al día, rápidamente pasa el efecto, en cuestión de 4 o 5 horas nos quedamos sin efecto de teriparatide, y eso nos permite entonces que una vez activado el osteoclasto, active el osteoblasto, y luego tengamos el efecto del osteoblasto, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces al día damos teriparatide? Una vez al día, ¿verdad? Entonces, no nos interesa que su vida media plasmática nos cubra las 24 horas, ¿verdad? Si nos cubre las 24 horas, más bien nos va a ir peor en el hueso. Las concentraciones pico se producen 30 minutos después y los niveles desaparecen casi por completo en las primeras 3 horas. Entonces, ¿cuáles son las limitantes que tiene teriparatide? Y si es más potente comparado con los bifosfonatos, ¿por qué no los usamos más? Lo primero aquí es, el costo es mayor. 2, resulta que cuando estaba en el desarrollo, en los estudios en la fase 3 en seres humanos, cuando tenían alrededor de 1 año y medio de seguimiento en ese estudio en seres humanos, los modelos toxicológicos animales empezaron a mostrar que empezaron a aparecer osteosarcomas en ratas. Y esto entonces llevó a que inmediatamente pararan los estudios en seres humanos. Y lo que se ha visto es, entonces, que en los seres humanos, hasta el momento no se ha demostrado que haya osteosarcoma de ratas, pero no existe experiencia en humanos más allá de 24 meses de exposición. Entonces, el tiempo máximo de tratamiento con teriparatide va a ser 24 meses. ¿Y qué va a pasar una vez? A ver, el medicamento se deposita en hueso. ¿Qué pensarían? No. No se deposita, no nos sirva que se deposita, ¿verdad? Entonces, una vez que yo paro el medicamento los 24 meses, ¿qué va a pasar con el efecto del fármaco? Ya no actúa. O sea, Ya no actúa. ¿Y qué va a pasar entonces con la resorción ósea? ¿Qué va a pasar con la densidad mineral ósea? ¿Se mantiene o empieza a perder? Otra vez empieza a perder. Empieza a perder y empieza a perder aceleradamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer después de parar el tratamiento a los 24 meses? ¿Cómo evito Darle un yo que se... bifosfonato. Tengo que amarrarlo y tiene que ser forzosamente un bifosfonato. No, algún inhibidor del osteoclasto. Entonces, tengo que darle un antirresortivo. Entonces, ya sea o un bifosfonato o el denosumab, alguno de los dos. ¿Cierto? Entonces, ahora, Ujú. la siguiente pregunta es, ¿el orden de los factores me altera el producto? ¿Ok? Entonces, viendo su mecanismo de acción, es lo mismo que yo tenga bifosfonato, teriparatide, bifosfonato, a que no tenga nada, teriparatide y bifosfonato, esta secuencia. ¿Sería parecido o es diferente? Es diferente porque no, el bifosfonato no va a actuar activando a los osteoblastos. Ok, entonces, si el paciente viene previamente tratado con un bifosfonato, ¿cómo va a ser la respuesta terapéutica ante el teriparatide?
Menor porque no es que no hay osteoclastos que activen a los osteoblastos. Exactamente, entonces el efecto va a ser menor. La respuesta tiende a ser mejor en aquellos pacientes, ¿verdad?, que no han recibido bifosfonatos previamente. Y esta misma analogía lo podríamos aplicar a denosumab o estrógenos o calcitonina. Es decir, la respuesta post-denosumab va a ser peor que en el paciente que nunca recibió denosumab. ¿Qué pensarían? Entonces, ¿cada cuánto dijimos que se aplicaba el denosumab para osteoporosis? ¿Cada cuánto se aplica? Cada 6 meses. Cada 6 meses. Entonces, resulta que se lo puso, no sé, estamos en septiembre, hoy estamos en septiembre, entonces se lo puso en marzo, ¿ok? Hoy viene a cita control y dice, doctor, la verdad es que yo ya no quiero usar denosumab y yo quiero utilizar el medicamento que usted me dijo que me estimulaba más la formación del hueso, ¿verdad? Entonces, ese que le dicen teriparatide. Entonces, ¿lo puedo empezar a usar? ¿Ustedes qué le dirían? No, No. o sea, no le va a hacer igual efecto. ¿Por qué? Tendría que esperarse a que pase el efecto del denosumab. Denosumab, pero ya se lo aplicó la anterior hace 6 meses, Ah, sí, ya se le aplicó hace 6 meses, sí. ¿verdad? Entonces, es lo mismo que se haya aplicado hace 6 meses un ácido zoledrónico a que se haya aplicado hace 6 meses denosumab. ¿Por qué le va a ir mejor con el denosumab? Okay, ¿por qué le va a ir mejor con el teriparatide post denosumab y no post ácido zoledrónico? ¿Cuál es la diferencia fundamental? ¿Qué dijimos? ¿Quién se deposita en hueso? Los Sí, ya haber bifosfonatos se utilizan en bajado. hueso. Ujú. El Los denosumab solo con la RAQL. Entonces, se depositan en hueso, los bifosfonatos se depositan en hueso. Entonces, donde yo voy a tratar de estimular la acción del osteoclasto y tengo acumulado el efecto del bifosfonato, entonces no voy a poder activar el osteoclasto para poder que me active el osteoblasto. En cambio, si el denosumab no se me acumula, una vez que pasado los 6 meses del efecto terapéutico del denosumab, yo le podría poner el teriparatide en cualquier momento. ¿Cierto o no? Sí, doctor. Sí. Y lo mismo sucedería si estoy pensando en calcitonina, porque dijimos que tiene vida media corta. Lo mismo sucede con reemplazo estrogénico, lo mismo sucedería con raloxifeno, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, no es cualquier antirresortivo. El problema es el antirresortivo de acción prolongada que se me queda depositado en hueso, que básicamente es el bifosfonato. ¿Ok? ¿Quedamos claros con ese concepto? Sí, doctor. Okay. Luego, si yo quiero, digamos, el contexto usual va a ser paciente que viene con bifosfonato. Entonces, y si lo quiero limpiar del efecto del bifosfonato, ¿cuánto tendría que esperarme? Para que tenga una mejor respuesta a teriparatide. Para que se den una idea, digamos, del costo del medicamento, porque esto se vuelve tan crítico en decir que el paciente que tenga una buena respuesta, el costo del teriparatide son $550 mensuales por 24 meses, ¿verdad? Entonces es bastante caro. ¿Okay? Entonces, si quiero asegurarme bien del efecto post-bifosfonato, ¿cuánto deberías decirle al paciente que espere, que descanse? No se sabe, ¿verdad? El efecto residual del bifosfonato en hueso es muy variable de persona a persona, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los retos, entonces no sabemos, ¿ok? Pero bueno, entonces, el concepto aquí entonces es, si viene con bifosfonatos, la respuesta terapéutica va a ser menor. Si viene con los otros antirresortivos de vida media más corta, entonces, y que no se acumulan, una vez que pasó el efecto, podemos darle el teriparatide sin ningún problema. Pero al final de los 24 meses de tratamiento con el teriparatide, yo lo tengo que amarrar el efecto, le tengo que amarrar el efecto con un antirresortivo, porque de lo contrario, en pocos meses pierdo todo el efecto que gané con el teriparatide. ¿Ok? ¿Quedamos claros con eso? Sí, doctor. Doctor. Ok. Bueno, en general es bien tolerado. Estos efectos adversos que estamos viendo aquí, esto es poco común. A veces puede haber hipotensión ortostática. Aún estos ya hablamos que es de administración subcutánea diaria, una vez al día. Entonces, se usan dispositivos como los dispositivos de insulina. Entonces, en general, el dispositivo no les da mayor problema. A veces está asociado a parestesias, calambres, mareos, reacciones locales en el sitio de aplicación. Menos del 1% de los pacientes nos hacen hipercalcemia o hipocalcemia y tienden a ser transitorias que no tienen mayor repercusión.
A veces hacen hiperuricemia, pero menos del 1% de los pacientes nos hacen este tipo de efectos adversos. En general es bastante bien tolerado. ¿Okay? Contraindicaciones, no se debe utilizar en enfermedad de Paget o elevación de fosfatasa alcalina sin causa aparente, porque la elevación de fosfatasa alcalina es uno de los indicadores de enfermedad de Paget. Y acuérdense que enfermedad de Paget, entonces básicamente lo que tenemos es una actividad anormal del osteoclasto que estamos estimulando, en ese caso, estaríamos estimulando con el teriparatide. No podemos utilizarlo en presencia de metástasis óseas. Perdón, ya hablamos que este medicamento en modelos animales estuvo asociado a osteosarcomas, entonces no se debería utilizar en metástasis óseas. Uno de los factores de riesgo para el desarrollo de osteosarcomas termina siendo radioterapia previa a esqueleto, pero casi que cualquier tipo de radioterapia hoy en día va a exponer algo de esqueleto. Entonces, antecedente radioterapia previa contraindicaría el riesgo, contraindicaría el uso de teriparatide por el riesgo de desarrollo de los osteosarcomas. Entonces, manteniendo este cuidado con las metástasis óseas y con el antecedente de radioterapia, realmente no hay casos demostrados de osteosarcoma en seres humanos por el uso de teriparatide. Ok. ¿Dudas con teriparatidas aquí? Okay. Otros países del mundo tienen PTH recombinante con los mismos 84 aminoácidos. Realmente no tienen ninguna diferencia con respecto al teriparatide y ya hablamos que realmente los primeros 34 aminoácidos son los que son activos. Entonces aquí no hace absolutamente diferencia, ninguna diferencia. Nosotros no tenemos PTH 184 en el país. ¿Ok? Ya los antirresortivos lo hablamos. Hay otro derivado que se llama avaloparatide. Avaloparatide tiene una homología del 41% con la PTH 134 humano. Entonces, normalmente el receptor de PTH tiene dos conformaciones. Tiene una conformación R0, donde la señalización prolongada lleva a resorción ósea, y una conformación RG con una respuesta transitoria que favorece el efecto anabólico. Entonces, lo que se hizo con el avaloparatide es cambiarle la secuencia de aminoácidos para que sea más selectivo sobre la conformación RG del receptor de PTH comparado con el R0. ¿Ok? Y esto hace que tenga un poco menos de efecto en resorción comparado con el teriparatide. Pero no está demostrado que desde el punto de vista clínico, ¿verdad? Avaloparatide se asocia a menos fracturas comparado contra teriparatide. Nosotros no tenemos avaloparatide en país, pero en Estados Unidos, ¿verdad? Avaloparatide es más barato que teriparatide. Entonces, la justificación principal para usar avaloparatide es porque es menos costoso. Ok. Tiene una vida media también corta, de 1.7 horas, con una concentración máxima que se alcanza a la media hora. Produce un poquito menos todavía de hipercalcemia, pero realmente ya dijimos que esto realmente es poco común, ¿verdad? Y tiene un poquito más de palpitaciones como efecto adverso y un poquito más de diarrea y náuseas, pero realmente no es muchísima la diferencia comparado contra teriparatide. ¿Okay? Entonces, a un punto interesante con estos dos, con avaloparatide y teriparatide, ¿qué pasaría si, digamos, si estos son fármacos anabólicos? En el momento que yo estoy estimulando la formación ósea, ¿cómo se calcula la densidad ósea? ¿Qué va en el numerador y qué va en el denominador? ¿Cómo se expresa densidad mineral ósea? Cuando ustedes han visto en densitometrías, en esta DMO, ¿en qué se expresa? ¿Qué sobre qué? A ver, si siempre es densidad. Gramos sobre centímetros cuadrados. Gramos es la cantidad de minerales que tiene cierta superficie y abajo centímetros cuadrados es cuando por imagen biplanar sacamos cuánto tiene, digamos, cuántos centímetros cuadrados tienes, por ejemplo, una vértebra. ¿Ok? Entonces, esto nos da densidad, pues es gramos sobre centímetros cuadrados. Entonces, cuando nosotros tenemos un efecto anabólico, ¿qué va a pasar con la superficie, con los centímetros cuadrados? ¿Qué podría pasar? ¿Podría aumentar? Podría aumentar. Y nosotros dijimos al principio de la clase, cuando estamos hablando de fisiología, que el osteoblasto primero secreta, ¿verdad? Y vamos a formar osteoide, que después de un tiempo se mineraliza, ¿cierto? Entonces, si este osteoide no se ha mineralizado todavía, el numerador, lo que es gramos de minerales, ¿cómo estaría?
Igual, Disminuyen Igual. todavía. Igual. Y el denominador, si el volumen aumenta, ¿qué va a pasar entonces con densidad mineral ósea? disminuye. Podría disminuir. Entonces, paradójicamente lo que se ha visto con estos anabólicos es que cuando hacemos una densitometría de radio, que es el sitio donde puede haber aumento en la área, eso no se presenta en cadera y no se presenta en vértebra. Lo que se ha visto es que en radio, este descenso que se produce con la densidad mineral ósea en los primeros 12 meses, ¿verdad? No es un descenso real, es por aumento del área del radio, ¿verdad? Y que no ha habido tiempo de mineralizar. Y la densitometría para el segundo año ya se mineralizó y ya corrige ese efecto. Entonces no fue que empeoró en radio, sino que es un efecto, ¿verdad? Por el efecto anabólico de aumento de la superficie por el efecto osteoblástico. ¿Ok? ¿Quedamos claros con ese concepto también? Sí, doctor. Sí. Ok. Y finalmente, el último grupo terapéutico que vamos a hablar que no lo tenemos en el país todavía, pero esto ya existe en Estados Unidos, son las terapias antiesclerostina. Y esto es un anticuerpo monoclonal. Entonces, mencionábamos al principio que en el osteoblasto, esta vía del WNT del Wnt activa la vía de la catepsina. Y esta vía de la catepsina lo que hace es estimular la acción del osteoblasto y su efecto anabólico. Entonces, una de las formas en que se inhibe la acción de la vía de la catenina, de la beta-catenina, termina siendo esta proteína que es la esclerostina. Entonces, romosozumab, bueno, entonces, esclerostina es un inhibidor de la vía del Wnt, ¿verdad? Que normalmente el osteocito, ¿verdad? Es el que produce la activación del Wnt, ¿verdad? Para poder producir activación del osteoblasto. Y lo que se ha visto es que en modelos animales, las mutaciones inactivantes de esclerostina, entonces si yo tengo una mutación que hace que la ratita no tenga esclerostina, vamos a tener mayor activación del osteoblasto y está asociado a mayor densidad mineral ósea. Entonces, romosozumab es un anticuerpo monoclonal contra esclerostina. Entonces, muy fácil. Estamos bloqueando la acción de la esclerostina y por lo tanto dejamos mayor tiempo activado la vía de la beta-catenina y por lo tanto vamos a tener acción del osteoblasto. Entonces, el mecanismo de acción realmente es muy sencillo. Y este mecanismo de acción, por supuesto, no tiene nada que ver entonces con la PTH, ¿verdad? Con el teriparatide ni con el avaloparatide. Entonces, produce un aumento significativo de la densidad mineral ósea, que puede ser incluso mayor al teriparatide. Puede tener un aumento transitorio de los marcadores de formación que a los 6 meses vuelve a la normalidad. ¿Ok? Y se ha visto que para el segundo año, el aumento de la densidad mineral ósea es menor que la del primer año. ¿Ok? Y hay una supresión de los marcadores de resorción. O sea, el efecto anabólico es mucho más potente que el efecto en la parte de resorción. Entonces, acuérdense que habíamos dicho que el que inicia el ciclo de remolamiento es el osteoclasto activa el osteoblasto, pero el osteoblasto produce, por ejemplo, ligando RANK que puede activar el osteoclasto. Entonces, siempre hay una interrelación entre los dos. Al final de cuentas, lo que estamos hablando con esto es que el efecto anabólico predomina mucho más que el efecto en estímulo de resorción. Okay. Entonces, entre 15 y 20% de los pacientes hacen anticuerpos anti-romosozumab, pero solo el 3% de los anticuerpos tienen una actividad neutralizante. Es decir, para la mayoría de las personas, el que hagan o no hagan los anticuerpos no se traduce en una alteración en la eficacia. ¿Ok? La vía del Wnt no es específico para el osteoblasto. La vía del Wnt puede actuar en otros tejidos y hay cierta consideración en el sentido que si estamos estimulando la proliferación celular en otros tejidos, potencialmente puede llegar a producir malignidad, aunque esto es teórico y en ningún modelo animal se ha demostrado malignidad asociada al romosozumab. El problema con el romosozumab es que los estudios iniciales contra alendronato, ¿verdad? Mostró una mayor incidencia. Romosozumab tiene 2 estudios grandes. Uno de los 2 estudios, comparando contra alendronato, mostró mayor riesgo de eventos cardiovasculares y mayor riesgo de mortalidad cardiovascular. No está claro por qué. ¿Por qué de repente romosozumab nos puede aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares? Y si estamos hablando que el aumento de la densidad mineral ósea en el segundo año tiende a ser mucho menor a lo que se observó en el primer año y además a largo plazo produce algunos problemas cardiovasculares, esto hace que la indicación aprobada por parte de la FDA para el uso de romosozumab
es tratamiento durante 12 meses. Esto es una administración subcutánea mensual. Entonces se da durante un año y luego debe seguirse igual como con los otros anabólicos de un antirresortivo. ¿Ok? Entonces, también se ha visto que potencialmente puede tener mayor riesgo de hipocalcemia, donde se está mineralizando más el hueso. Entonces, esto aparentemente el riesgo es mayor en presencia de deficiencia de vitamina D y por lo tanto debería acompañarse de la suplementación de vitamina D para evitar este riesgo de hipocalcemia asociada. Entonces, al final de cuentas, el romosozumab es un anabólico aparentemente un poco más potente, pero el riesgo es desde el punto de vista de eventos cardiovasculares, entonces, por lo tanto, se limita a 12 meses de tratamiento y hay que continuarlo con un antirresortivo también. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Doctor, digamos, es conocido que una mujer ya después de la menopausia, por la disminución de estrógenos, hay una disminución en la densidad ósea. ¿Se puede utilizar alguno de estos como profilaxis? Como profilaxis, ¿alguno de los anabólicos? Sí. No, los anabólicos usualmente se usan para osteoporosis severas, para casos más severos. Cuando estamos hablando de alguien, digamos, que es nada más bien en terapia primaria, digamos, prevención primaria, cuando nunca ha tenido fracturas, usualmente se empieza con antirresortivos. Son más fáciles de usar, se pueden mantener a mediano o largo plazo, son menos costosos, pero en teoría podríamos utilizar un anabólico. Lo que pasa es que hoy en día las guías sí los ponen un poquito más atrás por estas consideraciones, más por cuestiones de costos, seguridad, eficacia, y no tanto porque haya una contraindicación en específico. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, yo tengo una pregunta, tal vez no está tan relacionada con el tema, pero digamos, en una paciente, como mencionaba Sara, por ejemplo, posmenopáusica, uno le podría dar, por ejemplo, una suplementación con calcio y vitamina D, aunque no tenga osteoporosis, con el fin de evitar una osteopenia y después una osteoporosis posterior, o no se ha visto como, por ejemplo, para no tener que llegar a estos tratamientos. No sirve. Lo vamos a ver el otro año, ¿verdad? Un poco cómo se maneja osteoporosis, cuánto tiempo de tratamiento, cómo se escoge entre un anabólico y un antirresortivo, cómo es la secuencia. De todo eso vamos a hablar en farmaclínica en la clase de osteoporosis el otro año. Pero en resumen, suplementación de calcio y vitamina D es lo que hay que hacer en el grupo placebo. ¿Ok? Entonces, no sirve como tratamiento preventivo. Cuando hay déficit de vitamina D, corregir el déficit tal vez sí, pero dar calcio, la evidencia es muy mala. Okay. Incluso, digamos, en una persona posmenopáusica con osteoporosis sí se podría dar, digamos. Hay que darlo porque todos los ensayos clínicos de osteoporosis, el grupo de intervención es medicamento más calcio más vitamina D. Y el grupo de placebo es placebo, calcio y vitamina D. Entonces, si yo le doy nada más calcio y vitamina D a la paciente, le estoy dando placebo. Es lo que le estoy dando en la rama de placebo. ¿Okay? En eso se lo resume. Entonces, no sirve dar solo calcio y vitamina D. ¿Okay? Y vamos a ver el otro año que realmente al final de cuentas lo que andamos buscando es disminución del riesgo de fracturas. Entonces, hay que estratificar el riesgo de fracturas. Entonces, no existen ensayos clínicos en la posmenopausia inmediata. Entonces, mujeres de menos de 60 años de edad que existan ensayos clínicos con antirresortivos o anabólicos que muestren reducción de fracturas, no existen. Todos han incluidos. Si incluyen mujeres más jóvenes es porque han tenido fracturas. Y si no, más de 60 años de edad. Entonces, no, el riesgo realmente menos de 60 años es bajo. El riesgo de fracturas. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Bueno, si no tenemos ningún otro comentario, entonces terminamos hoy y nos vemos nuevamente la siguiente clase, si va a ser ya hasta entre unas cuantas semanas. Bueno, cualquier cosa, entonces yo en los siguientes días subo la clase a la aula virtual. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias. 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 Profesor. Gracias.